Hola, ¿cómo les va? Bueno, seguimos con la clase número 2 de análisis 2. Así que, bueno, vamos a trabajar un ratito. Vamos a ir. Bien, entonces seguimos con regiones. La idea ahora es trabajar y desarrollar un poco las regiones con las que vamos a trabajar en el plano y en el espacio. Vamos a ver curvas, regiones de R2 y de R3 y algunas superficies. Entonces, algunas curvas planas, a ver, aparte de las que ya vieron en análisis 1, son las circunferencias. Hay muchas otras. Yo elegí algunas solamente para trabajar y para ver. Así que, bueno, son las circunferencias de radio R y centro X0 y 0, que están dadas por esta ecuación. Recuerden que la ecuación esa venía de la original, que era x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y que se podía deducir a partir de las fórmulas del coseno y del seno inscriptos dentro de una circunferencia. ¿Sí? Eso no lo voy a dar, supongo que yo lo di en análisis 1 y supongo que también lo vieron en álgebra. Y algunos ejemplos de estas circunferencias son esta, por ejemplo, que es una circunferencia de radio 1 y centrada en el 0, 1. Esta, que es una circunferencia de radio raíz cuadrada de 6, centrada en menos 3 y 2. Y estos son sus gráficos. Este corresponde a la primera y este corresponde a la segunda. ¿Sí? Ahí están los centros. También vamos a trabajar con elipses, que son, fíjense, las circunferencias, de modo general, son traslaciones de la original de radio 1 y centrada en el 0, 0, ¿no? Entonces son traslaciones en otros centros y ampliaciones o reducciones en radio. Bueno, las elipses son deformaciones de la circunferencia, ¿sí? Ya no manteniendo un radio constante, sino ampliándolas a modo horizontal y vertical con A y B. Entonces, la ecuación general de una elipse es x menos x0 al cuadrado sobre a al cuadrado y menos y0 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, con a y b positivos. ¿Sí? Hay otras formas de presentar una elipse. Esta es la más genérica. Tiene que ver, acá lo que se dice es bien clarito, es quién es el centro y quiénes son los radios horizontales y verticales. O sea, estas son elipses que son paralelas a los ejes cartesianos, ¿sí? O sea, básicamente son óvalos así o así, ¿sí? Podría ser así, digamos, distintos radios, ¿no? Pero no así, por ejemplo, inclinados. Para tener una elipse de radio inclinado ya se necesita otro tipo de ecuación que nosotros no vamos a ver. Otras formas de definir que van a ver en los libros son mediante los focos. Nosotros solamente vamos a trabajar con esta formulación porque son las que más nos sirven para nuestro propósito. Con respecto, bueno, a las elipses, acá hay dos ejemplos. Dos ejemplos básicos. En este ya está dada de esta manera. Fíjense que el x0 es 0 en este caso y el y0 es 2, así que está centrada en el 0, 2. Y después a al cuadrado es 3, o sea que a es raíz cuadrada de 3 y b al cuadrado es 1, entonces b es 1, ¿sí? Entonces está centrada en el 0, 2 con radios a igual 3 y b igual 2, o sea que es más ancha que alta. Perdón, b es igual a 1, no, b igual a 2. ¿Sí? En esta hay que trabajar un poco más la expresión, ¿sí? Porque no la tengo dada de esta manera, ¿sí? Primero que de este lado no hay un 1, entonces para hacer parecer un 1 hay que dividir todo por 4 a ambos lados, entonces al dividir todo por 4 y distribuir en la suma, me queda x más 3 al cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 4 igual a 1.
Y ahí sí es una elipse centrada en el -3, 0 de radios A igual raíz cuadrada de 2 y B igual 2. ¿Sí? Este gráfico E1 es esta y E2 es esta. Bien. Una cosa que quería decir de las hipérbolas, y antes de ir a las hipérbolas, es que las elipses yo también lo puedo ver de un modo parecido. Voy a dejar de compartir pantalla un cachito. Lo podemos ver de una forma parecida a lo que hicimos para la circunferencia en la clase anterior. Porque si esta es la fórmula general, x menos x0 al cuadrado sobre al cuadrado, y menos y0 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, yo puedo cambiar las variables a esto, todo lo que está al cuadrado acá lo puedo llamar x barrita, a todo lo que está elevado al cuadrado acá lo puedo llamar y barrita, o sea, x menos x0 sobre a y y menos y0 sobre a, ¿sí? Y si hago el cambio de variables acá, o sea, pongo x barrita donde va y y barrita donde va, me queda una ecuación de una circunferencia unitaria en el plano x barrita y barrita. O sea, que es una circunferencia de radio 1 y centro 0, 0. Ahora, esto se convierte, si bien en el plano este es una circunferencia, cuando vuelvo a la variable original x e y, se convierte en una elipse. Fíjense que voy transformando punto a punto. Bueno, acá simplemente muevo el centro para tener la referencia, ¿no? Pero el 0, si x barrita y barrita es el 0, 0, x y es x0 y 0. Y esto es solamente resolver. Acá igualar a 0 y despejar. Entonces me va a dar eso. O sea que el centro se mueve acá. ¿Sí? Recuerden que el centro no está incluido en esta expresión, ¿no? Porque si yo pongo el x0 y 0, esto me da 0 y es distinto de 1. Pero simplemente lo muevo para georreferenciar en mi plano a la elipse. Si muevo un punto como por ejemplo ¿no? El 1, 0, que está en x barrita y barrita, ¿sí? El xy me queda como a más x al cuadrado, coma y 0. Perdón, a más x0, coma y 0, que sale de resolver acá. Entonces, este punto se transforma, este sí está en la curva, se transforma en este punto de acá. Y así voy moviendo todos los puntos. Y lo que va pasando es que esta circunferencia en el x barrita y barrita se me transforma, o sea, se me deforma en esta, bueno, acá en este caso dibujé con un B más grande. Entonces, la elipse acá está dada por el centro, el radio vertical es B y el radio horizontal es A. Acá en este caso A es más chico que B, ¿sí? Bien, sigamos. Con respecto a las hipérbolas, vamos a volver a compartir la pantalla brevemente, porque voy a volver al pizarrón. Por eso no me pongo los auriculares. Con respecto a las hipérbolas, no sé si se acuerdan de cuando uno ve la función homográfica, la función más clásica, la función más básica es la 1 sobre x, ¿sí? F de x igual 1 sobre x. Bueno, esa tiene un gráfico de hipérbolas donde tengo dos ramas y tengo dos asíntotas, una horizontal y una vertical, en x igual 0 y en y igual 0. Bueno, eso se puede generalizar a distintas, o sea, no solamente puede haber las hipérbolas, pueden ser no solamente con asíntotas verticales o horizontales, sino todo tipo de asíntotas. Siempre van a tener dos y van a ser dos ramas, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula general. Yo, más que desarrollar la fórmula general, como en el caso de la elipse y la circunferencia, por ahí que era más sencillo, les quiero mostrar uno o dos ejemplos muy, muy básicos. Uno es este, ¿sí? El que voy a desarrollar en el pizarrón es este, el de H1, es la hipérbola dada por esta ecuación, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Entonces, volvemos al pizarrón un cachito. Volvemos al pizarrón un cachito, ahora me muevo un poquito más acá, así vemos esta parte.
Entonces, fíjense, la hipérbola está dada por esta ecuación. X cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Igual a 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es desarrollar esta expresión. Como esto es una diferencia de cuadrados, lo puedo escribir de esta manera, como x menos y por x más y. Fíjense que si yo distribuyo, vuelvo al original. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Para ver, o sea, ¿por qué? Para poder construir el gráfico de esta hipérbola. Y asociarlo con algo que ya conocimos, que es la hipérbola esta. Entonces, a esto lo llamo x barrita, a esto lo llamo y barrita, y esto me queda igual a 1. Entonces me queda x barrita por y barrita igual a 1. Entonces me queda y barrita es 1 sobre x. ¿Sí? Esta es la hipérbola clásica, la que uno conoce, ¿sí? Donde x no puede valer 0 nunca, e y tampoco. ¿Sí? Y su gráfico es esto. Ya la conocen de análisis 1. ¿Sí? De hecho, esto es una, en este caso, y barrita es una función de x. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, yo estoy en x barrita y barrita. ¿Cómo vuelvo para poder graficar esta hipérbola? Bueno, acá yo sé que las asíntotas eran y barrita igual 0 y x barrita igual 0. Pero y barrita es x más y. Entonces, pasando x al otro lado, me queda que y es menos x. Entonces, una asíntota es y igual menos x. Ahora, que sale de la original en y barrita, que era la horizontal. La vertical era x barrita igual 0, que x barrita es x menos y. ¿Sí? Entonces, haciendo el cambio de variables, tengo que y es igual a x. Entonces, estas son las asíntotas en el espacio, en el plano de y barrita, x barrita, eran estas, y las asíntotas en el espacio xy son estas, que son la identidad y menos la identidad. ¿Sí? Entonces, después, solo lo que tengo que hacer, el gráfico va a ser similar, pero pegándose a estas asíntotas. Ahora, podría pegarse así y así, o así y así. ¿Por qué grafiqué esto? Y porque si yo reubico los puntos, por ejemplo, el que acá era el 1, 1, en xy es el 1, 0. ¿Sí? ¿Cómo lo hago esto? Y resolviendo, acá me queda un sistema de ecuaciones. O sea, esto es igual a 1 y esto es igual a 1 y resuelvo. Se ve medio complicado. También lo puedo ver de esta manera. Fíjense, yo necesito que se cumpla esta igualdad. Entonces, por ejemplo, el punto 1, 0, 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado me da 1. O sea que es un punto de xy, este. Y el menos 1, 0 también lo verifica. O sea que es este. Entonces, con tener estos dos puntos ya puedo ubicar las ramas. ¿Sí? Porque si está acá, no va a estar acá. Y si está acá, no va a estar acá. Entonces, esta hipérbola es como esta, pero, ¿qué? Torcida. En realidad está torcida así. Al revés, perdón. Así. ¿Sí? Porque esta, la asíntota igual 0, y barrita igual 0, se transformó ahora en la menos x. ¿Sí? Entonces, es como una rotación. Estas, las hipérbolas, no son funciones de y de x. Fíjense que de acá, de esto que está acá, yo puedo sacar, a ver si tengo, sí, tengo. Fíjense que tengo esto. O sea, tengo que y cuadrado es 1 menos x al cuadrado y tengo que y es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. O sea, pasando de un lado. Y tengo dos ramas, ¿sí? También se puede graficar de esta manera. Esta rama se corresponde con una parte y la otra rama se corresponde con la otra, pero no. Fíjense que es importante destacar que esto se corresponde con un pedazo de esto y un pedazo de esto, y la menos se corresponde con un pedazo de esto y un pedazo de esto. ¿Sí? Bueno, vuelvo a presentar. Viene más movida la cosa con esto. Bien,
Entonces, habiendo desarrollado la primera, la H1, la H2 es muy similar, lo único que cambia, en lugar del 1 tengo el 2, y los gráficos son así. O sea, esta es la que yo desarrollé recién, y esta es la H2, que fíjense que además del 2, lo que va a cambiar acá es el punto de apoyo, pero además, fíjense que están, en lugar de ser x cuadrado menos y cuadrado, acá es y cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que me cambia es, ¿qué era lo que pasaba con 1 sobre x y menos 1 sobre x con las homográficas? O sea, o ocupaba el primero y el tercer cuadrante, o ocupaba el segundo y el cuarto. Bueno, acá los cuadrantes están dados por distintas rectas, incluso estas rectas, estas asíntotas, en los dos casos, son oblicuas, pero podrían no, perdón, son perpendiculares, pero podrían no ser perpendiculares. Así que, o sea, hay muchas variantes. No vamos a desarrollar demasiado todas las variantes, pero sí quiero que tengan en cuenta por lo menos este ejemplo y este ejemplo. Bueno, después, viendo, esas son algunas curvas, no son todas, pero son algunas curvas nuevas e interesantes. Capaz que no son todas nuevas para ustedes. Bueno, entonces, teniendo esas curvas, después tenemos, por supuesto, parábolas, rectas, segmentos, ¿no? Todo lo que ya vimos en las materias anteriores. Entonces, con eso podemos conformar regiones de R2, regiones de plano. La región más sencilla son los rectángulos. Bueno, una de los objetos geométricos más sencillos son los rectángulos, ¿sí? Donde están dados por la intersección de dos franjas, en X y en Y. ¿Sí? Estos son rectángulos que son paralelos a los ejes cartesianos, ¿sí? Están dados por están encerrados por las ecuaciones x igual a, x igual b, e y igual c igual d. Fíjense que son dos rectas verticales, dos rectas horizontales y todos los puntos que están entre medio. Estos son los vértices, esto es lo escrito con toda generalidad. Los vértices están dados justamente por estos extremos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este rectángulo que va de 0 a 2x e y de 2 a 3, y yo dibujo x igual 0, x igual 2, tengo toda una franja, y después dibujo y igual 0, igual 3, y todo lo del medio, tengo otra franja, incluido las rectas. La intersección de las dos cosas me da el rectángulo 0, 2, 0, 3. ¿Sí? Y este es el rectángulo menos 1, 1, menos 2, 3 medios, que son estos dos. Fíjense que son rectángulos paralelos a los ejes, ¿sí? Y la base y la altura, en cuanto a longitudes, son la diferencia, ¿no? La base acá es B menos A y la altura es D menos C. Bueno, con la misma idea se pueden definir triángulos también. Yo no los puse acá, pero también. Ahora vamos a ver paralelogramos, que es un poco más general. ¿Qué pasa? O sea, los rectángulos son paralelogramos. Pero ¿qué pasa cuando yo hablo de paralelogramos más en general? O sea, que tranquilamente podrían, o sea, paralelogramos son dos pares es un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos de dos, ¿sí? Dos y dos. Pero podría ser que esos lados no sean paralelos a los ejes cartesianos. Esa es podría ser que uno o ninguno, con ningún eje cartesiano. Entonces los paralelogramos están dados de modo general así. Uno los puede decir, es el paralelogramo encerrado entre las rectas igual a x más b, igual a x más c, igual de x más c, así, poner 4 rectas y se describe de esta manera, ¿sí? Como acá está dado A, B, C, D, E y F están fijos, ¿sí? Los únicos variables son X e Y. Y los vértices son las intersecciones de las rectas de A2, ¿no? Se intersectan de A2. Fíjense que acá tengo esta recta AX más B es paralela a X más C y DX más C es paralela a DX más F. Si no, no tiene gracia, ¿sí? Acá es E. Acá es DX más E. DX más E. Después lo cambio.
Bien, entonces, el primer paralelogramo es este, x entre 0 y 2 e y menos x entre 2 y 4. Si yo igualo y menos x a 2, tengo una recta, y si igualo y menos x a 4, tengo otra recta. En ambos casos son paralelas, lo que cambia las ordenadas del origen. En uno es 2 y en otro es 4, y la pendiente es 1. Este es un poquito más elaborado. Fíjense que acá es y igual menos 3x más 6, las rectas, ¿no? E y igual menos 3x más 3, son dos paralelas, y después la otra par de rectas paralelas son y igual x e igual x más 3. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo acá es mirar las igualdades en realidad. ¿Sí? Acá está 0, 2, ¿sí? Son rectas verticales, y acá están estas dos. Ordenada al origen 2, ordenada al origen 4, son estas dos. En realidad acá no dibujé las rectas, ya dibujé directamente los lados del paralelogramo, ¿sí? Pero si uno lo hiciera, lo hace a mano, que yo no, en este caso no lo puedo hacer a mano porque sería muy larga la clase, me da esto. Y el P2, el otro, fíjese que este tiene un par de lados paralelos al eje Y, pero este nada, no tiene ni paralelo a ningún eje cartesiano. ¿Sí? Acá aparecen las dos rectas. Fíjense que en esta la pendiente siempre es negativa, o sea que estas dos corresponden a estas y estos dos corresponden a esto. Siempre mirando las igualdades. Y fíjense que lo que me queda siempre determinado es lo de adentro con estas desigualdades, porque si yo, por ejemplo, agarro el punto 0,1 que está acá, el punto 0 de x, 1 de y, ¿sí? Me queda que esta cuenta me da 1, y es verdad que 1 está entre menos 6 y 3. Y es verdad también que 1, que es esta cuenta, está entre 0 y 3. O sea que para darme cuenta de que efectivamente es lo de adentro, puedo chequear con un punto interior. Por eso la definición del otro día de punto interior. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Puedo agarrar un punto interior y ver que satisface la inecuación. Eso es muy útil para hacer. Las regiones, bueno, con respecto a las curvas que vimos hace un rato, que vimos circunferencias, elipses e hipérbolas, cabe destacar que puedo determinar regiones, o sea, discos, elipses y regiones hiperbólicas. Entonces, el disco ya vimos la clase pasada, entonces ahora las regiones elípticas están dadas en lugar, o sea, es la misma expresión que la elipse, pero en lugar de poner un igual a 1, pongo un menor igual. Fíjense que acá en este caso el centro, x0 y 0, satisface la inecuación, aunque no satisfacía la ecuación. O sea, está en el interior, ¿sí?, de la elipse. Entonces, bien. Entonces, si A es vértices no tiene, no sé. Esto es que esto me habrá quedado del anterior. Le voy a poner para corregir, porque a veces pasa que armando la clase quedan algunas cositas ahí mal en el PDF. No, lo que sí es importante es que los radios son A y B, el máximo y el mínimo, dependiendo quién sea A y quién sea B, y si A es igual a B, tengo un disco, o sea que la elipse incluye al disco, ¿sí? Es un disco de radio R y un disco de radio fijo, ¿sí? Entonces la elipse es un caso más general que el disco. Tengo estas dos regiones elípticas. Esta tiene centro 0, 0 y radio A igual 1 y radio B igual 2. Y esta está centrada en el 1 menos 2. Hay que trabajar la expresión, hay que dividir todo por 32. Entonces acá me queda un 16 y acá me queda un 4. Esto es 4 al cuadrado y esto es 2 al cuadrado. Así que tiene el A igual 4 y el B igual 2. E1 es esta y E2 es esta. Fíjense que hablando topológicamente de estas dos regiones, son regiones cerradas, contienen a la frontera, que sería la elipse, o sea, la igualdad, y son regiones acotadas también. Y son regiones conexas, o sea, puedo ya utilizar todo lo de que vimos en la clase pasada. Regiones hiperbólicas. Bueno, si las hipérbolas, como las que vimos en el pizarrón,
eran una igualdad entre una diferencia de cuadrados, entonces las regiones hiperbólicas van a ser una desigualdad de ese tipo. Entonces, acá está descrito de modo general, vamos a verlo con el caso particular de la que desarrollamos en el pizarrón, que era x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Bueno, ahora vamos a ver la región hiperbólica, x cuadrado menos y cuadrado menor que 1. Y también la x cuadrado menos y cuadrado mayor a 1. ¿Qué pasa? ¿Cómo? O sea, acá, fíjense que la igualdad me da la curva que yo desarrollé acá, me da esa, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser H1? Y H1 va a incluir a la hipérbola, pero va a ser la región dada por algunas de las tres regiones. Fíjense que las hipérbolas se separan en tres regiones, ¿sí? Y la desigualdad esta va a tener que ver con esas regiones. Entonces, por ejemplo, si yo agarro el punto 2, por eso el concepto de punto interior. Entonces, yo sé que el borde, o sea, la hipérbola está. Pero, por ejemplo, si yo agarro el punto 2, 0, ¿sí? El 2, 0 está en el eje X un poquito más allá, ¿no? En lo que sería en la tercera zona. O sea, yo tengo tres zonas. Tengo, no me quiero alejar mucho, pero tengo una zona acá, una zona en el medio, una zona allá. El 2, 0 está en la tercera zona. Entonces, cuando yo hago 2 al cuadrado me da 4, menos 0 me da 4. ¿Eso es menor que 1? No. Entonces, el 2, 0 no está en esta región. El 0, 0, que está en la región del medio, ¿satisface? Sí, porque 0 al cuadrado menos y al cuadrado es menor, en particular menor o igual, que 1. Entonces, en la región del medio está, porque si está en un solo punto, van a estar todos los de esa zona. Y después, si uno prueba con el menos 2, 0, va a ver que tampoco se verifica. Entonces, esta región se corresponde con la parte del medio, ¿sí? Incluida la hipérbola. Por el contrario, esta otra región H2 es, si la primera H1 era solo lo del medio, o sea, como el reloj de arena, aunque no está acotado ni arriba ni abajo, la otra, el H2, va a ser los dos lados que quedan, la primera y la tercera región. ¿Sí? Entonces, esta es H1 y esta es H2. ¿Sí? Van a quedar, o sea, o va a ser una o va a ser estas dos. ¿Sí? Fíjense que en este caso, ninguno de los dos casos se tratan de regiones acotadas, porque no las puedo encerrar por una circunferencia. De hecho, se va esto, acá el gráfico es acotado por una cuestión obvia. Pero en el caso este es conexa, pero en el caso este es una región disconexa. Bien, entonces, con respecto a regiones planas, tengo eso. Después me quedan algunas superficies de R3, que son los planos. Vamos ahora a R3. Los planos son superficies, si no tengo ninguna restricción, son superficies no acotadas. Así como yo tengo en el plano un montón de regiones como las que vimos, rectángulos, paralelogramos, triángulos o lo que sea, acá también vamos a poder hacerlo en R3. Lo que pasa que la posibilidad de graficarlo es más reducida a mano, ¿no? Bueno, entonces los planos los vieron en la primera materia de geometría, que es álgebra. Entonces, los planos que más me interesan son los planos cartesianos, que son x igual 0, y igual 0 y z igual 0, que se describen paramétricamente como el x igual 0 se describen como 0, o sea, son los x y z dados de la fórmula 0, v con v en r. Igual 0 son los 0, u0b y z igual 0 son v0. O sea, estas son las parametrizaciones, ¿se acuerdan de parametrizaciones? De planos, donde tengo dos parámetros, ¿sí? Porque los planos tienen dos direcciones linealmente independientes. ¿Sí? Después, estos son los cartesianos en R3. Y después está planos no cartesianos, planos más genéricos, por ejemplo, x más y más z igual 2, que lo puedo parametrizar como v y z sería 2 menos u menos b. Esto es de despejar z en función de x y de y llamar a x u y a y b. Simplemente escribí las parametrizaciones porque nos van a quedar nos van a ser útiles a futuro. Fíjense que son regiones de R3 que se escriben en dos variables. Las superficies parametrizables van a cumplir esto en general y vamos a necesitarlo.
pero por ahora no hace falta. Entonces, los planos cartesianos son estos tres. Fíjense que acá, ahora voy a abrir un GeoGebra de eso, interesante. El piso es z igual 0 y las paredes son x igual 0 e y igual 0. Y el plano x más y más z igual 2 es un plano que atraviesa a los ejes cartesianos. ¿Sí? Ya que estamos, podemos, creo que lo tengo, no, si yo lo giro, estos son los planos cartesianos, si yo los giro, ¿sí? Los pueden ver completos, ¿sí? No están acotados, se dibujan acotados, pero no están acotados. Ahí está, no se movían los nombres, pero por una cuestión de que no lo apoyé sobre el nombre, no. Y, ¿qué otro? Bueno, no, eso solo les quería mostrar de los planos. Bien, entonces sigamos. Tengo otros dibujitos que... Bien, entonces, las esferas que estuvimos trabajando el otro día, las esferas como bolas, si yo le fijo el radio y marco la igualdad, entonces tengo una esfera de radio 0 y centro. X0 y 0, Z0, es la carcasa esférica. La esfera se llama a la parte hueca, ¿sí? La frontera, ¿sí? Es una superficie acotada. Acá hay dos ejemplos, de la esfera centrada en el 000 de radio 1, la unitaria clásica, y después esta está de radio 2, centrada en el 0, -1, 2. Y son estas dos de acá. Mucho más no voy a decir de eso, o sea, es solo la carcasa, lo de adentro no. Fíjense que el 0, 0, 0, por ejemplo, que es el centro de esta esfera, no verifica esta igualdad. Otras regiones de R3 importantes para lo que vamos a hacer es lo que se llama el primer octante. El primer octante, ¿se acuerdan? En R2 uno hablaba de cuadrantes, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante, que eran cuando X e Y o eran mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. ¿Sí? Y el primer cuadrante eran cuando los dos eran positivos, no negativos. Bueno, acá imagínense que va a haber 8, ¿sí? Separaciones en vez de 4, y el primero, que es tal vez el más característico, es cuando las tres coordenadas X, Y y Z son no negativas. ¿Sí? X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0 y Z mayor o igual que 0. A veces se escribe X, Y, Z mayor o igual que 0. Es una región no acotada, está limitada por los tres planos, ¿sí? Y uno lo puede pensar geométricamente o en el espacio como la esquina. Yo la otra vez les hablaba de la esquina de la habitación, ¿no? Es de la esquina de la habitación donde están los tres ejes y los planos serían las paredes y el piso. El primer octante sería donde estamos nosotros, ¿sí? O sea, la parte interna de la habitación. Y después los otros octantes se reparten entre el exterior y el subsuelo. Por ejemplo, el 000 pertenece a la frontera. Las fronteras son los tres planos, X igual 0, Y igual 0 y Z igual 0. El 111 pertenece al interior. Y, por ejemplo, el -103 no está, ¿sí? Este es el primer octante graficado y yo tenía por ahí una, si no me equivoco, para girarlo, así se entiende, cómo quedaría, ¿no? Es solo esa porción. No está acotado, ¿no? Yo lo dibujé acotado, pero ¿ven? Es este cubículo, por decirlo de alguna manera. Y después tengo como regiones de R3, vamos a desarrollar muchísimas más, pero las primeras que me interesa que conozcan son los paralelepípedos. Los paralelepípedos son, el más conocido es un cubo, ¿sí? Donde tengo 6 caras, 8 vértices, 12 aristas. En el caso del cubo, todas las caras son iguales, son todos cuadrados. En el caso del paralelepípedo, ¿qué cambia? Y son todas las caras rectángulos. Pueden ser que los rectángulos no sean iguales, ¿sí? O sea, son iguales entre los paralelos, por ejemplo, en una cajita, ¿no?
Este con este van a ser iguales, este con este también, este con este también, ¿sí? Y están dados justamente por estas inecuaciones. O sea, es una franja en X, una franja en Y y una franja en Z. Acá A, B, C, D, E y F son números fijos. Es una región acotada, es una cajita. Muchas veces lo escribo así. Esto representa los límites de X, los límites de Y y los límites de Z. ¿Sí? Entonces estoy haciendo una combinación de las tres coordenadas. Entonces cualquier número, cualquier terna que esté en estas condiciones, X acá, Y acá y Z acá, está en el paralelepípedo. Es un poliedro, es el más sencillo. Si todas las longitudes son iguales, es un cubo. Entonces tengo, por ejemplo, el cubo 0, 1, 0, 1, 0, 1 y el paralelepípedo menos 1, 1, 0, 3 y 2, 3 son estos dos que están acá. ¿Y cómo los grafico? Bueno, a mano uno tiene que dibujar las franjas, ¿no? En general lo que conviene es dibujar, por ejemplo, el primero, o sea, tapando la tercera, o sea, Z, uno grafica el rectángulo 0, 1, 0, 1 y luego sube en Z tanto como, o baja en Z tanto como me pide. Esa es una forma de graficarlo. Este es el otro rectángulo. Y creo que tenía alguna cosa para mostrarles de este. Ah, sí, para girarlo, el rectángulo es el paralelepípedo ese, como se vería, la cajita. Y seguimos. Y después, la última figura que me interesaría que veamos hoy, los tetraedros, son los poliedros de 4 caras triangulares, o sea, 4 triángulos. Puede ser un tetraedro regular si todas las caras son triángulos equiláteros, pero en general no, ¿no? Y cada cara está, o sea, si son triángulos en el espacio, son triángulos que están en planos, o sea que cada triángulos planos, o sea que está compuesto por triángulos sobre distintos planos. Entonces vamos a ver un ejemplo, el más sencillo, que lo desarrollo brevemente, que sería X más Y más Z menor o igual que 1, con la condición en el primer octante. Fíjense que X y Z tienen que ser mayor o igual que 0. Entonces lo voy a desarrollar un cachito en el pizarrón y con eso ya vamos terminando, que ya vamos 37 minutos. La idea es que las clases no pasen los 40 minutos. Lamentablemente clases más cortas me parecen muy, muy reducidas. Entonces, ¿cómo yo graficaría ese tetraedro? Bueno, la forma de graficar el tetraedro, fíjense que acá están las condiciones. X más Y más Z es menor o igual que 1, con las condiciones que X, Y y Z sean mayor o igual que 0. Entonces, una forma piola de graficar, ¿sí? Para es más difícil hacerlo en el GeoGebra porque no permite construir de un modo irregular. Entonces, lo más fácil es cortar con planos. Yo sé que lo que puedo hacer es cortar con los planos. Yo tengo, ¿no? El primer octante, o mejor dicho, los planos cartesianos. X igual 0, Y igual 0 y Z igual 0. Z igual 0 es el piso y X igual 0 y igual 0 son las paredes. Entonces, si yo corto con planos, ¿qué quiere decir? Igualo X igual 0, Y igual 0 y Z igual 0, lo que estoy haciendo es mirar a la región en ese lugar, en esa sombra. Es como mirar la sombra, o si quieren aplastar la región sin deformarla en esos planos. Entonces, por ejemplo, si yo fijo X igual 0, ¿sí? En esta expresión, me va a quedar Y más Z menor que 1. Entonces, esto que yo estoy dibujando acá ahora está en R2. ¿Pero dónde? Y en el plano de la pared, ¿sí? Fíjense, este sería X igual 0. Este sería Y igual 0, o sea, acá estaría el eje X ahí abajo, eje Y, y acá el piso sería el Z igual 0. Entonces, acá estoy haciendo este gráfico. Entonces, este es un plano cartesiano, ¿sí? Entonces, acá, esto, con las condiciones que Y y Z sean positivos, acá alto el Y,
sean no negativos, perdón, mayor o igual que 0, tengo esta región. Porque fíjense, Y y Z, Y es mayor que 0, Y mayor que 0, mayor o igual, entonces tengo toda esta región, y a su vez tengo la igualdad de esto, es esta recta, pero acotada en este cuadrante, tengo este triángulo. Entonces, fíjense, acá matamos dos pájaros de un tiro. Tenemos una definición de, por ejemplo, triángulos apoyados sobre los ejes. Entonces, esta cara, en este plano, en el x igual 0, es este triángulo. Si yo ahora, en lugar de fijar x igual 0, fijo igual 0, tengo algo muy parecido en este plano, en la otra pared. ¿Sí? Porque tengo x más z menor o igual que 1 con x y z mayor o igual que 0. Acá me falta una cara más, que sería la z igual 0, que sería en el piso, que es igual que estas dos, o sea que también es un triángulo. Fíjense que es el mismo triángulo, pero en distintos planos. ¿Sí? En el piso tendría un triángulo igual, que no lo escribí, y después tendría, la última condición sería, bueno, yo dije que eran 4 caras triangulares, tengo 1, 2, 3, y me falta la cuarta. La cuarta es el plano x más y más z igual a 1, con las condiciones relajadas de que solo sean mayor o igual que 0. Este es un plano, la igualdad. ¿Sí? O sea que es la cara, lo que sería la cara del frente. Y me da un triángulo también. Lo que pasa es que ese triángulo no está apoyado en ninguno de los ejes, en ninguno de los planos cartesianos, sino está acá. Es como si yo tuviera un trípode acá, en la esquina. ¿Sí? Entonces me queda esta región, que acá no se ve, me queda este triángulo. ¿Sí? Entonces, les muestro cómo queda finalmente el tetraedro. El tetraedro queda así. Fíjense que tiene una cara triangular atrás, una cara triangular igual atrás y otra cara triangular en el piso, que están marcadas como punteadas por la perspectiva. Y en el frente tengo una cara triangular más amplia. ¿Sí? Y lo que sí les quería mostrar, ya se los mostré, les quería mostrar, el tetraedro está acá. Uno lo puede girar y pueden ver cómo se ve por atrás y por los costados. Eso está muy piola. Ay. Pero bien, entonces terminando con esto, ya tienen varios ejercicios de la práctica que pueden hacer. La gran mayoría, salvo los que tienen funciones, los que dicen, bueno, calcular el dominio y curvas de nivel, superficies de nivel, o sea que tienen una gran variedad incluso, así que ya pueden trabajar bastante. La semana que viene subimos más videos. Bueno, nos vemos.